suscríbete al canal del Dr. Eric Feart. Que huele esa falta. Y evidentemente, qué fácil es jugar con una persona necesitada de amor. Porque evidentemente la necesidad de ese cariño olida por una persona va a poder jugar perfectamente. Un juego bastante perverso, puesto que le va a ofrecer lo que él desea a las dosis que él que el propio depredador va a considerar, creando en esa dependencia aumento. Es decir, puesto que yo me siento abandonado, a esta persona a mí me parece lo ideal, porque evidentemente cuando un depredador se acerca a alguien que se ha abandonado, va a conocerlo, va a estudiarlo, va a conocer su historia, su familia, porque el que es abandonado normalmente es bastante abierto en su privacidad, lo cuenta todo. Y al contarlo todo, evidentemente no se da cuenta que sus armas, todo lo que él conoce está bajando completamente su guardia, sus sistemas de alarma, que le permitían antes darse cuenta que se estaba acercando a un depredador. Pues en este caso el depredador, el haber olido este fenómeno, hace que la víctima deje todas sus alarmas, cuente toda su historia de arriba a abajo, y ya entonces como un caballo de Troya entra en el alma de ese abandonado, suelta a sus soldaditos en el interior de esa alma y empieza lo que se llama la destrucción del pobre abandonado, que tardará años en reconstruirse, porque evidentemente es, como dicen algunos psicólogos, es un auténtico huracán, fuerza 5, que no deja árbol en pie, ninguna raíz, se encuentra el alma completamente desnuda y con un dolor importante, un dolor que evidentemente puede ser muy difícil a veces de recuperar, y pasan años hasta que el propio abandonado se da cuenta que es manipulado, porque el abandonado al tener esa necesidad de amor, incluso es muy difícil que él critique a esa persona, muy difícil, es incapaz de ver lo que todos ven alrededor suyo, es incapaz de sentir lo que el depredador siente por él o por ella, porque en realidad no siente nada. Es complicado convencerse de que una persona es capaz de no sentir algo cuando el abandonado siente el amor más brutal, más extraordinario, algo jamás visto en su vida, lo que hablamos la semana pasada, la alma gemelización, es decir, la media naranja encontrada. Y claro, esto es el depredador, donde ahí se coge las manos, se las frota y dice: aquí hago mi fiesta. Y efectivamente hace su fiesta, porque después de esa seducción que ha ocurrido, esa seducción que puede durar un mes, semanas y tal, donde el abandonado es totalmente fascinado, encantado, donde encuentra el hombre o la mujer de su vida, donde todo es perfecto, donde ha encontrado lo que le faltaba, ha podido llenar ese vacío que en realidad, mira, volviendo un poquitín atrás, si nos fijamos en lo que yo decía al principio, es decir, cuando un chico se siente abandonado, busca afuera el amor que no tuvo dentro, se aumenta su capacidad empática, tiene un montón de amigos, relaciones una detrás de otra, y cuando se encuentra con una depredadora de esta, lo primero que hace la depredadora es cortar con todas las amistades y aislar a su víctima, y donde efectivamente esa persona, en ese momento cuando está aislada, que es el segundo paso,
entonces ejerce el depredador su control, es decir, ya está bajo a su control, empieza la manipulación. En lo que abarca la manipulación, puede ser con intenciones económicas, con intenciones cualquiera, que se le ocurra a cualquiera de estos depredadores. Finalmente, cuando ya ha obtenido lo que desea, es decir, cuando la víctima está depredada, comida, podemos decir destrozada, donde ya no le es útil, directamente la fase de abandono. Esa fase de abandono que efectivamente puede tardar más o menos, depende de cada uno, y a veces no se abandona porque mantiene un cierto poder sobre la víctima y va sacando lo que desea, dinero, que es lo más frecuente, o objetos, a saber, porque cada depredador tiene en su cabeza lo que necesita para él, que evidentemente es solo esas personas son capaces de saber lo que ellos quieren, y puede tardar años, pero una vez que abandona, el abandono normalmente es brutal y frecuentemente se realiza cuando el depredador ya ha localizado a otra víctima.